Bendiciones y gracias por estar una vez más en sintonía en este tu programa, El Señor lo hizo. Como siempre decimos, el momento en el cual nosotros podemos tener la oportunidad de enfrentar nuestro estilo de vida ventilado con la palabra, confrontarlo con la palabra, qué tan veraz estamos actuando, qué tan correcto estamos actuando y qué tantas modificaciones como personas e individuos debemos hacer frente a las verdades expresadas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto no es una regla para una persona, esto es una regla para todos los hombres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos, de toda cultura y de toda lengua en la tierra, son llamados a hacer el mismo caso a Jesús, son llamados a establecer la misma norma de prioridad para con Jesús, sus mandamientos, sus verdades, las oportunidades también que Jesucristo da para que todos puedan conocerle, tener una relación con Él y disfrutar de todas las promesas y beneficios que los hijos de Dios poseen en Cristo Jesús, obviamente luego de comenzar esta relación. Quisiéramos tener un tópico muy interesante hoy basado en una demanda que Dios hace a los hombres basada en la necesidad. Si nosotros vemos el panorama mundial, descubrimos que muchas personas están siguiendo la cultura coloquial de los pueblos basado en las tradiciones que de season, de temporada en temporada, siempre se presentan. En unas tenemos en algunos países las celebraciones como Easter, donde hablan acerca de Jesús y dan películas y presentan diferentes cosas. Otras culturas es totalmente diferente. Ayunan y hacen sacrificios corporales basado en las mismas tradiciones por expectativas de querer así recordar los padecimientos y sufrimientos de Jesús. Otras culturas se van un poco más al extremo, saliéndose de todo lo que se conoce como doctrina bíblica o de toda esencia fundamentalista de la palabra, sino usan ciertas temporadas del año para mutilarse sus cuerpos, para entrar en actos de sacrificios y así sucesivamente. Si bien los hombres hacen muchas cosas para tratar de sentirse satisfechos en su servicio a Dios, déjenme explicarle algo. ¿Qué el hombre debe hacer para poder caminar en lo correcto? Número uno, debe detenerse a mirarlo no como las culturas lo proyectan, generación en generación, mis antepasados, mis tatarabuelos, mis abuelos, mi mamá, mi papá, desde niño me instruyeron en esto, sino cómo Jesús lo ha proyectado, cómo el Padre ha proyectado a Jesús, cómo Jesús lo proyectó en el desarrollo de su ministerio a través de las enseñanzas, obviamente, en medio de los pueblos. Esto es interesante detenerse a verlo, porque así podemos tomar la conclusión correcta y dar exactamente en el punto sobre la I donde Dios quiere que todo hombre se enfoque. En el libro de Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, la palabra de Dios menciona algo en el versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. Estoy leyendo 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, hablando de los hombres en general, no queriendo que ninguno perezca, se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la demanda de Dios no tiene ninguna relación con la cultura de los pueblos? ¿Cuál es la demanda de Dios? La demanda de Dios a todo ser humano es arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que redundar en la capacidad del hombre poder tomar la decisión en Cristo Jesús de cambiar su nivel de pensamiento. No respetar la palabra de Dios
cambio de eso, ahora comienzo a valorar la palabra de Dios y a respetarla como regla de vida de fe. Cambió su mentalidad. Antes caminaba quebrantando la palabra, cometiendo delitos y pecados por doquier. Ahora el hombre comienza a evaluar conversaciones, actitudes, reacciones, emociones, para actividades que practican, trabajos que realizan, con la intención de que ya no exista en el desarrollo de su vida natural, delante de los ojos de Dios y delante del testimonio de los hombres, no existan obras de pecado, lo cual traerá como consecuencia un fruto de arrepentimiento correcto. Todas estas cosas señala Dios el Padre, queriendo que los hombres entiendan el arrepentimiento es la demanda que Dios hace a los hombres. ¿Por qué Jesús es conocido entre los hombres? Por la cantidad de milagros, sanidades y prodigios que hizo. Jesús no es conocido en el mundo más allá de sus milagros y gran sacrificio. Las personas recuerdan a Jesús por el gran sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, mártir. Otros recuerdan a Jesús como un buen hombre que sanó enfermos, limpió leprosos, resucitó muertos, echó fuera demonios y pudo dar con amor a los hombres necesitados. Asistencia a las viudas, a los enfermos. Jesús es recordado por los hombres con este tipo de estructura. Mas esa no es la razón, ni la verdad central, ni el deseo de Jehová, Dios de los ejércitos, ni del mismo Jesús. Ellos no quieren que Jesús sea recordado por estas cosas, por milagros, señales, prodigios, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Él no quiere que sea recordado por esto. Él quiere que sea recordado por la palabra que predicó. Es mejor que los hombres en el mundo digan, Jesús dijo esto, que decir, Jesús hizo esto. Si los hombres comienzan a prestar atención a no lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús dijo, entonces podrán enrolar su corazón y sus pensamientos en la palabra que tiene las herramientas de cambio del corazón del hombre. El llamado que Dios hace y lo hace a través de la palabra, mas no a través de las obras que Jesús hizo. Cuando Jesús sanó a los enfermos, a la mujer del flujo de sangre, cuando Jesús sanó, limpió a los 10 leprosos, no hubo mucho arrepentimiento, no hubo una sucesión de miles de almas viniendo delante de Jesús o personas reconociendo, debo de arrepentirme. Pero cuando la convicción, tras escuchar el sermón de Jesús, la Biblia dice, y eran reprendidos por su conciencia. Y decían la gente, noten las palabras, no viendo lo que Jesús hacía, oyendo lo que Jesús decía. Las multitudes eran conmovidas. Las personas decían, nunca hemos oído a nadie hablar así. Otros decían, tú hablas como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos que nos enseñan. Tú hablas como que sabes, tienes ciencia segura de lo que tú estás diciendo es lo correcto. Así decían los hombres cuando oían a Jesús. La convicción de arrepentimiento, la necesidad de arrepentimiento, cuando escuchaban a Jesús hablar, tocaba su corazón. Y esta es la demanda que Jesús hace. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón.
corazón. No dice si me ves, si me recuerdas por los enfermos que sané, si me recuerdas por los muertos que resucité, si me recuerdas por la cruz que cargué en el madero, si me recuerdas por la frente lacerada, por los clavos que traspasaron mis manos, si me recuerdas por la lanza que traspasó mi costado y salió agua y sangre, si me recuerdas por eso serás grande. No, eso no es. Jesús no quiere ser recordado por nadie, ni por el sacrificio, ni por las obras de bondad que hizo, manifestando su poder, sino quiere ser recordado por el testimonio de sus palabras, los mandamientos que dijo, las enseñanzas que pudo expresar a los hombres. La palabra claramente dice: el que oye mi palabra y la guarda de su interior. Esto es lo que Jesús dice. El que oye mi palabra y la guarda, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, el que escucha mi palabra y la guarda. Aquí es donde está el secreto del éxito para todo niño, adolescente, joven, adulto y anciano, de toda cultura, lengua y nación de toda la tierra. Allí es donde raya el éxito: tomar la palabra de Dios y ponerla por obra. Jesús dice: no dejes que se postre el sol sobre vuestro enojo. Si durante el día ofendiste a alguien, pídele perdón antes que llegue la noche. Estarás cumpliendo un mandamiento. Puede decir: se hace duro. Esta persona hizo algo que no me gustó y tuve que decirle 7 cosas. La Biblia también dice, y Jesús quiere ser recordado por estas cosas. Listen to me. Jesús también dice: no solo no se postre el sol sobre vuestro enojo, sino dice: si tu hermano, si tu prójimo te ofendiese, si 70 veces 7 en un día, perdónale. No importa cuántas veces te ofenda, perdónalo. La Biblia dice: ganarás tú un alma y salvarás la tuya. ¿Sí me explico? Es el rebobinar de la demanda de Dios. Dios le dice a los hombres: presten atención a esto. Basta ya de las grandes fotografías. Basta ya de las grandes pictures. Basta ya de las grandes producciones cinematográficas que recuerdan el milagro, que recuerdan lo espectacular. Basta ya de eso. Enfóquese todo hombre, esta es la demanda de Dios. Enfóquese todo hombre en lo que Jesús dijo, no en lo que Jesús hizo. Enfóquese todo hombre en lo que Jesús dijo, no en lo que Jesús hizo. Porque lo que Jesús hizo fue solo una evidencia para sustentar todo lo que Él dijo. Todo lo que Jesús hizo fue para decir: ven, hago esto, listen lo que estoy diciendo, vean, yo tengo la razón. Y esta es la demanda de Dios, que todo el mundo crea en lo que dijo Jesús. Y esto haga que los hombres, creyendo, conservando, apretando y abrazando esto en el corazón, procedan al arrepentimiento. Perdóname, Jesús, por cometer pecados delante de ti. A partir de hoy cambio mi estilo de vida y entro en una relación contigo, guardando y perseverando en el cuidado de los mandamientos. Esto es el proyecto 1A. En la lista 1A de Dios es lo que Dios quiere que el hombre tenga.
lo vea como valor, como primera plana, como número uno. Lo que Jesús dijo, no lo que Jesús hizo. Lo grande para recordar de Jesús no fue lo que Él hizo, sino lo que Él dijo. Porque solamente en lo que Él dijo es donde se encuentra la fuente de toda salvación. Y esta es la razón. Los hombres tienen acceso a la salvación poniendo por obra lo que Jesús dijo. Los hombres tienen acceso a la vida eterna poniendo por obra lo que Jesús dijo. Los hombres tienen acceso al perdón de pecados poniendo por obra lo que Jesús dijo. Nada de lo que Jesús hizo tiene la capacidad para transformar el corazón del hombre. Pero todo lo que Jesús dijo tiene la capacidad para transformar todo el ser. ¿A cuántos Jesús sanó cuando iban los 10 leprosos? 10 hombres leprosos. ¿A cuántos Jesús sanó? A 10. ¿Cuántos no fueron agradecidos con Jesús después de haber recibido la sanidad? De 10, ¿cuántos no fueron agradecidos? 9. ¿Volvieron a enfermarse los 9? No. ¿Cuántos de los 10 que fueron sanados por Jesús vinieron a seguirlo y a darle gracias? 1. Lo que Jesús les hizo no cambió su corazón. Let me tell you something. Un milagro no tiene la capacidad, no tiene el poder para transformar el corazón del hombre. Una sanidad no tiene el poder ni tiene la autoridad para cambiar el corazón del hombre, porque no fueron diseñadas para esto. Dios solo diseñó su palabra, lo que Jesús habló, lo que Jesús dijo, y a esto le dio vida en sí misma, a estas palabras. Y a estas palabras que Jesús habló, Dios el Padre le entregó poder para que cambien la mente y para que cambien el corazón. A estas palabras se le atribuyó el poder. Por eso Jesús dice, vuelvo y reitero nuevamente, el que oye mi palabra y la guarda, de su interior correrán ríos de agua viva. La palabra de Dios tiene el poder de sanar. Y esto es lo que el hombre debe recordar en todas las edades, en todas las temporadas del año. Su palabra es el punto número 1 demandado por Dios para que el hombre pueda recordar. El Señor no retarda su promesa como muchos las tienen por tardanza. Y la intención es que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo los hombres entonces pueden proceder al arrepentimiento? Número 1, oyendo, poniendo en práctica. Oyendo, poniendo en práctica. Es interesante nosotros descubrir cómo las cosas hechas que los hombres ven no cambian el corazón. La palabra de Dios dice que cuando Jesucristo fue crucificado, una de las mayores obras que Jesús hizo, muriendo crucificado en la cruz del Calvario, fue a ojo de todo el pueblo, gobernantes, escribas y fariseos, maestros de la ley, y a presencia de todo el pueblo, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Y viendo Jesús hasta su momento último de respiración, hasta el último respirar, morir en el madero, expirando su último aliento de vida y entregando su espíritu al Padre, temblando la tierra, no hubo en ellos arrepentimiento. Todo el pueblo vio la mayor obra
hecha por Jesucristo, morir crucificado sin ser culpable en la cruz del Calvario. Todo el mundo lo vio, todo el pueblo de Israel lo vio. Todo el mundo fue a aquel monte Calvario. 2 ladrones crucificados a su derecha y a su izquierda. Todo el mundo fue a ver. Jesucristo era famoso en Jerusalén. Noten que cuando Jesús entró a Jerusalén tendieron palmas diciendo Hosanna al Rey. Tendieron palmas dándole la bienvenida. Jesús entrando como rey montado sobre un pollino conforme a las profecías en Isaías. El pueblo aclamaba, ¡qué bueno! Jesús en Jerusalén está aquí. El momento en que Jesucristo fue crucificado, también el pueblo se reunió para ver cómo crucificaban a aquel hombre tan bueno que sanaba a todos. Pero aunque el pueblo lo vio crucificado, entregando su espíritu, no cambiaron su corazón. No cambiaron su forma de pensar acerca de Jesús. La razón por la cual su corazón no fue cambiado fue porque pudieron ver muchas grandes obras, pero nunca prestaron atención a la palabra que Jesús anunciaba. Al no prestar atención a la palabra que Jesús anunciaba, trajo como consecuencia que su corazón no pudo ser compungido, no pudo ser cambiado, no pudieron llegar al arrepentimiento, no pudieron obtener la salvación. Por ende, quiero decirte hoy, Dios siempre quiso que los hombres tengan la oportunidad de heredar vida eterna, de ser salvos. Por ende, ¿cuál es tu primer pensamiento hoy, aquí, ahora? Escucha cómo la palabra de Dios es introducida en tu corazón a través de tus oídos. Y haz un detenimiento y un análisis, porque Dios nunca te va a dar lo que quieres, sino lo que necesitas. Dios nunca te va a entregar lo que quieres, sino lo que necesitas. Dios nunca te va a dar la información que quieres, sino la que tú necesitas para que comiences a tomar las decisiones correctas y a madurar en ellas. Quiero darte en este momento la oportunidad de que puedas entregar tu corazón a Jesús, moviéndote a un estilo de vida de arrepentimiento. Caminando en la forma antes que pensaba acerca de Jesús. No, ahora yo voy a escuchar a Jesús. Esta es la palabra de Dios. No queriendo que nadie se pierda, sino que escuchen para que procedan al arrepentimiento. Por ende, yo quiero darte la oportunidad a que tú veas el arrepentimiento como un paso para relacionarte con Jesús y obviamente comenzar a hacer lo correcto. Quiero que ores conmigo en este momento. Di conmigo, Señor Jesús, en este día, yo he escuchado tus palabras y he tomado la decisión de cambiar mi estilo de pensamiento. Perdóname por haber visto tus sacrificios y milagros como lo más grande y haber ignorado todos estos años lo más importante, todo lo que tú dijiste. Yo me humillo y me arrepiento de quebrantar tus mandamientos y te acepto como mi Señor y Salvador, oh Jesucristo. Y a partir de hoy quiero que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Te ruego para ser salvo. Perdóname y quiero ser oidor activo para practicar las cosas que tú has dicho y están escritas en tu palabra. Gracias, Jesús, por recibirme. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, welcome, bienvenidos, para entrar en las filas y transformarte en un hijo o en una hija de Dios. Y esto es un proceso a desarrollar.
Y para este proceso damos herramientas en los diferentes programas del Señor lo hizo, obviamente que te permiten poder tomar las palabras de Dios y las herramientas allí para ponerlas por obra y tener éxito en tu día a día relacionado con Jesús. Así que, ¿qué más te puedo decir? Mantente en sintonía en este tu programa, el Señor lo hizo. Multiplica el mensaje y Dios seguirá trabajando en tu corazón para obtener el objetivo necesario. Seas hijo o hija de Dios y recibas la salvación de tu alma para gloria suya. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en otra próxima entrega en el Señor lo hizo. Bendiciones.